Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en otro capítulo de matemáticas, continuando con el módulo 1 de tópicos de geometría euclidiana, analítica y trigonometría. Los cuerpos geométricos nos rodean. Estamos tan acostumbrados a ellos que prácticamente pasan desapercibidos, hasta que nos toca observar con detalle cómo en estos casos. Por ejemplo, ¿qué cuerpos geométricos básicos puedes identificar aquí? Seguro que ya encontraste al menos cilindros, conos y esferas, ¿verdad? Si tuvieses que calcular cuánta cantidad de material se requiere para construir alguno de estos o qué espacio ocupan, ¿cuál sería tu estrategia? Así es. Hoy vamos a revisar el tema de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Yo creo que pensaste en áreas y volúmenes, ¿verdad? Específicamente de cilindros, conos y esferas. Vamos a aprender a reconocer algunos cuerpos geométricos y aplicar el cálculo de áreas y volúmenes para los cuerpos geométricos identificados en contextos cotidianos. Y comenzamos. ¿Qué es volumen? ¿Te has puesto a pensar en ello? Porque volumen no es solo lo que mide, entre comillas, un objeto sólido que físicamente ocupa un espacio. Un gas también ocupa un espacio. El líquido también ocupa un espacio. Entonces, ¿qué es volumen? El volumen es la cantidad de espacio ocupada por un objeto tridimensional. Se mide en unidades cúbicas. La unidad básica en el sistema internacional es el metro cúbico, que equivale al volumen de un cubo, que tiene 1 metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de alto. Y cuando se habla de volumen, es inevitable hablar de capacidad. La capacidad y volumen no es lo mismo, pero se puede establecer una relación, ya que la capacidad es la propiedad de algunos objetos de contener sustancias y su unidad en el sistema internacional de unidades es el litro. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, matemáticamente, el cálculo del volumen se define según la forma geométrica del objeto. Y seguro conoces algunas fórmulas de volumen. Por otra parte, el área superficial de un objeto sólido es una medida de área total que ocupa la superficie del objeto y se mide en unidades cuadradas. Algo más a tomar en cuenta. El volumen de un cuerpo geométrico es un número no negativo. Los cuerpos iguales tienen volúmenes iguales. Si un cuerpo está compuesto por varios cuerpos geométricos, entonces su volumen es igual a la suma de los volúmenes de estos cuerpos geométricos. Teniendo esto último presente, ¿cómo calcularías el área y el volumen de estos objetos? Hay muchas formas de calcular el volumen de un cuerpo. Por lo general, en un cuerpo geométrico regular, el volumen es el largo por ancho por alto, o el área de la base por su altura. Y si termina en punta, como el caso del cono, entonces se divide entre 3, pues caben 3 conos en un cilindro que tenga la misma base y altura del cono. Vamos a trabajar con estos sólidos de revolución, el cilindro, el cono y la esfera, llamados así porque se generan al girar una figura plana sobre su eje. Definamos B como volumen, A como área, R como radio y H como altura. Luego, te presento las fórmulas para calcular el volumen y área del cilindro, del cono y de la esfera. Puedes observarlo en pantalla y te darás cuenta que todos tienen unidades tridimensionales. Vamos a practicar con algunos de estos ejemplos. En este problema debemos calcular el volumen de la cisterna de la imagen, suponiendo que mide 7.50 metros de largo y 2.60 metros de diámetro, sabiendo que los extremos están conformados por semiesferas. Primero vamos a descomponer el cuerpo geométrico en figuras conocidas. En este caso, un cilindro y las 2 semiesferas a los lados. Ahora vamos a buscar los datos que corresponden al cilindro y a la esfera. Ahí está. Si tiene 2.60 metros de diámetro, el radio es la mitad, 1.30 metros. Y en cuanto a la altura del cilindro, recuerda que el problema dice que la cisterna mide 7.50 metros de largo, es decir, que está incluyendo el radio en ambas semiesferas, en los extremos. Entonces, realmente, para la altura del cilindro, debemos restar de los 7.50 metros de largo la longitud de los radios de cada extremo, quedando de esta manera 7.50 menos 2 por 1.30, igual a 4.90 metros. Eso es lo que mide el cilindro de la cisterna. Ahora, reemplazamos los datos en el volumen total, que es igual al volumen del cilindro, pi por r cuadrado por la altura. Y a eso le vamos a sumar el volumen de las 2 semiesferas.
Si son dos semiesferas iguales, pues la cisterna es simétrica. Hagamos aquí una pausa, saca tu calculadora, saca tu cuenta y ahora chequea cuánto te da. Entonces, sumaste el volumen de la esfera, 4/3 de pi por r al cubo, dando un total de 35.22 metros cúbicos aproximadamente. Si llegaste a ese resultado, te felicito. Vamos con un segundo problema. Suponga que ahora se quiere pintar la cisterna y el costo de pintura por metro cuadrado de superficie es de $25. Si se cuenta con un presupuesto de $1.500, ¿cuánto dinero sobra o falta para pintar la cisterna? En este caso, la superficie que hay que considerar es la superficie de las dos semiesferas que formarían una esfera completa y la pared del cilindro, más no las tapas de los extremos del cilindro, ya que estos están reemplazados por las semiesferas. Luego, el área al considerar del cilindro sería solamente la pared del cilindro que al abrirlo formaría un rectángulo, como te muestro en la figura, cuya base es la misma altura del cilindro, 4.90 metros. Recuerda que le restamos los extremos que son los radios de la semiesfera. El ancho de la pared del cilindro, o el largo, como lo quieras ver en este caso, lo vemos aquí verticalmente. Viene dado por 2πr, que es la longitud de la circunferencia, que es la base del cilindro. A esto hay que sumarle el área superficial de la esfera, completa, que conforma las dos semiesferas de los extremos, quedando así el área igual a 2πr por h, la parte que corresponde al cilindro, repito, solo la pared sin contar las tapas, más el área superficial de la esfera. Y esto da un total de 61.26 metros cuadrados. Ahora bien, la pregunta no es solamente el área superficial. La pregunta nos pide saber si nuestro presupuesto en dólares, $1.500 sería suficiente para pintar toda la superficie de la cisterna. Como cuesta $25 el metro cuadrado, multiplicamos 25 por la cantidad de metros cuadrados que tenemos y nos da un total de $1.531.53. En pocas palabras, no nos alcanza porque nos falta $31 para poder pintar toda la cisterna. Ahora, un tercer problema. Supongamos que se tiene un tanque en forma de cono invertido, inicialmente lleno de agua, pero con una fuga pequeña en su base, como te muestro en la imagen. Se quiere calcular el volumen de agua en el tanque cuando el agua está a cierto nivel de altura. ¿Cómo se puede hacer eso? Ciertamente, el volumen del tanque es fijo, pues sus medidas no cambian, pero el volumen de agua sí varía en la medida que el tanque se vacía. Para calcular el volumen de agua podemos usar la misma fórmula del volumen del cono, que es la forma del tanque, pues el agua adopta esa forma. Pero hay que considerar que tanto el radio como la altura varían. Se nos pide calcular el volumen del agua en términos del nivel de la altura h. Para ello debemos reemplazar la variable r, radio, en términos de h. ¿Cómo podemos relacionar r y h en este tanque? Usando semejanza de triángulos. Si requieres revisar esta herramienta, repasa el tema 1 de este módulo. Recordemos que R del volumen del agua es AR del radio del tanque, como H del volumen del agua es AH de la altura del tanque, como te muestro aquí en la gráfica. Reemplazamos los valores dados en el problema y despejamos R. Ahora podemos reemplazar R en términos de H en la fórmula del volumen y tenemos una fórmula para calcular el volumen del agua en el tanque en cualquier nivel de altura H que esté dentro del tanque. No tienes idea de cuántas veces vas a utilizar este recurso en la materia de cálculo de una variable. Hasta aquí, todo por hoy. Espero que les haya encantado el tema de hoy, tanto como a mí. Y ya sabes, observa los cuerpos geométricos que te rodean y piensa en cómo calcularías su área superficial y su volumen. Y como siempre, no olvides fortalecer este conocimiento con más práctica. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en otra oportunidad.